Vale. Vale. Súper, pues buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nuestra actividad será en castellano porque tenemos la suerte de tener compañeros de la otra parte del Atlántico, nuestros compañeros del CICA Bolivia. Bueno, esta es una actividad, ya nuestro cuarto webinar de la xarxa o red Alimentant el Futur. Supongo que todos nos conocéis, pero igualmente solo decir dos palabras, que bueno, esta red, Alimentante el Futur, nos hemos juntado como grupo motor, digamos, como varias partes de los procesos dentro de los comedores escolares. Por una parte tenemos a FAPA Mallorca, que están aquí los compañeros Miquel Ángel y Isabel, que representan las familias de alumnos de Mallorca en este caso, ¿no? Aquí tenemos nuestra página web que nos está compartiendo Miquel Ángel. Y bueno, por otro lado tenemos a la parte de producción, que es con representación de APAEMA, que es la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Mallorca, que también bueno, pues colaboran con nosotros como productores que quieren, bueno, que queremos ir en la línea de ofrecer producto local y agroecológico en los comedores, ¿no? Y después nos encontramos Justicia Alimentaria, que es una entidad que trabaja por, bueno, pues por otro tipo de sistema alimentario, que nuestra compañera Nuria, que está en Menorca, y CERAI, que es el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional, que yo misma represento, bueno, que como entidad trabajamos a nivel local y nosotros somos la sección Baleares, pero a nivel internacional también tenemos parte de cooperación y tenemos la suerte de trabajar con CIPCA, que es nuestra contraparte en Bolivia, que es la que hoy también va a presentar. Como Xarxa Alimentante el Futur, en nuestra página web podéis ver que hemos hecho un manifiesto, podemos ver quiénes somos y dentro del manifiesto, si sois entidad o incluso nutricionistas o personas productoras, cocineras, que queráis pues adheriros a la red y tener más información, simplemente tenéis que ir aquí como lo veis en la página web y poner adherirte y allí mismo llenar un formulario y bueno, y entraréis a formar parte un poco bueno, de esta red, ¿no? Y el objetivo principal de la red pues es tener en cuenta que los comedores escolares pues tengan estas bases de educación, de que realmente estén integrados en el proyecto educativo del centro, el tema de la salud, por supuesto, dar alimentos saludables y sostenibles a nuestros niños y niñas, la parte de sostenibilidad, intentar hacer lo máximo producto local, kilómetro cero, agroecológico, ¿no? Para que, bueno, que el tema de los comedores también pueda revestir, digamos, todo lo que es nuestro contexto de isla y ayudarlo en este sentido y justicia social porque, bueno, intentar que todas las personas que trabajan dentro de esta cadena de comedores escolares, sean cocineras, sean empresas, sean nutricionistas o sean monitoras de comedor, etcétera, pues tengan unos sueldos y un bienestar, digamos, que entre dentro de esta justicia social. Entonces, esto es un poco las cuatro patas que tenemos como red y, y bueno, actualmente hemos conseguido hacer una mesa intersectorial con diversas administraciones locales para que, bueno, poner sobre la mesa la importancia de los comedores escolares, de lo cual estamos muy contentos. Y aparte, pues aquí vemos dentro de la pestaña de actualidad tenemos un poco lo que hemos ido haciendo, ¿no? Y el pasado mes de noviembre hicimos las primeras jornadas del Alimentante el Futur y fue increíble que tuvimos muchísimo éxito, gente de todas las islas, de administraciones, de productores, de cocineras, de familias, de centros directivos, de centros escolares, o sea que fue muy bien. Y bueno, seguimos trabajando en la línea para conseguir mejores resultados y tener estos comedores escolares que deseamos, ¿no? También estamos muy contentos porque hemos empezado una buena colaboración con el Colegio Oficial de Nutricionistas y Dietistas de las Islas Baleares y hoy tenemos la suerte pues, que María Colomé nos pueda presentar también pues este decreto de dieta mediterránea que se rige
se rigen todos nuestros comedores escolares de esta comunidad autónoma, ¿no? Entonces, qué mejor que tener la mano de una nutricionista para que nos pueda explicar las partes técnicas más concretamente de este decreto, ¿no? Entonces, la idea también es que nos gusta siempre poner en comunicación, digamos, lo que se llama el norte global y el sur global, ¿no? Y encontramos interesante que en Bolivia aquí tenemos este marco normativo, que es el decreto de dieta mediterránea, y en Bolivia tienen una ley, que ya no es un decreto, es una ley nacional. Lo nuestro es a nivel autonómico, pero ellos tienen una ley nacional y también ver de qué manera cuando se legisla, pues podemos ver si ha avanzado, ¿no? Por bien, por mal, o sea, qué cosas quedan pendientes y poder hacer un poco un espacio de diálogo, ¿no? Entonces, la idea un poco así de cómo ir a la jornada será, primero vamos a dar paso a nuestro compañero Vladimir de Bolivia y hablará 15 minutos. Después tendremos un espacio para preguntas que sean más directas y más concretas del tema, pero si son preguntas generales, las guardamos para el final, porque al final sí que vamos a hacer también una especie de debate. Después daremos la palabra a María Colomer. Nos centraremos más aquí en Mallorca y después habrá un espacio para hacerle preguntas a ella también y después sí, bueno, si no nos alargamos mucho con todas las preguntas y todo. La idea es terminar 7 menos cuarto, si se alarga máximo a las 7, pero bueno, la idea es como no alargar mucho, que estamos en viernes también, la gente está cansada. Y, y bueno, después ver si sale pues eso, un poco de debate, ¿no? Sabemos que entre los asistentes pues tenemos cocineras que también han hecho cursos de, bueno, de formación de sostenibilidad dentro de nuestra red. Tenemos nutricionistas también, o sea que el perfil, tenemos padres y madres, ¿no? Y tenemos gente de entidades también, así que el perfil es bastante amplio. Y bueno, no adelante con las preguntas y con todo, aunque desde cualquier perspectiva, que de esto se trata, ¿no? De enriquecer, que seamos pues una buena representación de la sociedad civil, que es un poco lo que alberga nuestra red alimentante el futuro. Así que nada, para no alargar más, Vladimir, cuando quieras, presenta tu presentación, compartes la pantalla y ya empezamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes desde Bolivia. Vamos a compartir esta presentación. Me llamo Vladimir Paniagua, trabajo en CIPCA en la parte de planificación territorial. Somos una entidad de desarrollo que trabaja con poblaciones indígenas, originario, campesinas, y justamente este tema de la alimentación es vital para poder erradicar la pobreza como parte de los objetivos centrales que tiene nuestro Estado. Vamos a compartir el marco normativo del derecho a la alimentación acá en Bolivia y la ley, justamente, de alimentación complementaria escolar, como tal se denomina. Vamos a ver tres puntos: el contexto bajo el cual ha surgido esta propuesta, cómo hemos transitado de una forma de hacer asistencialismo hacia una estrategia de complementariedad y también de economía solidaria, y cómo hemos trabajado aprovechando este marco normativo, que bueno, justamente son 10 años, en 2014 se aprobó esta ley, que ya ha ido avanzando, pero tiene también muchos obstáculos en su implementación, y como entidad nosotros hemos contribuido al derecho a la alimentación, con la alimentación complementaria escolar digna, saludable en los valles acá en Bolivia. Bolivia tiene, por cierto, principalmente tres pisos ecológicos: es la zona de altura, la zona de los valles y la zona de los llanos, que también se complementa con el Chaco. Entonces, arrancar indicando de que en 2009 en Bolivia se ha aprobado una nueva constitución política del Estado, dentro de los cuales existen los derechos fundamentales y está reconocido el derecho a la alimentación en el artículo 16, justamente, es un derecho, el derecho a la alimentación, y para lo cual también se promueven temas que están vinculados con la economía plural, que es una economía que reconoce la economía comunitaria, o sea, las formas de hacer economía comunitaria, la asociativa, la mixta, la privada y la pública. Por otro lado, uno de los principios es velar por la soberanía alimentaria dentro del Estado y también promover el desarrollo rural. Casi un 35% de la población en Bolivia vive en las zonas rurales. A partir de esto, en 2011 se promulgó la Ley 144 de Revolución Productiva, que reconoce a las formas económicas del área rural, principalmente OECAS, significa Organizaciones Económicas Campesinas, y OECOM significa Organizaciones Económicas Comunitarias, donde define 16 políticas de desarrollo
promoviendo la agricultura familiar campesina, la producción agroecológica y una institucionalidad para el desarrollo rural. Años más tarde, en 2012, se promulga la Ley 338, que es de organizaciones económicas campesinas y organizaciones económicas comunitarias, que promueve la agricultura familiar y la pone como una forma económica principal de apoyo en que debería hacerse las inversiones. Define los roles del Estado con las organizaciones económicas, promueve la integralidad y la equidad, y también le da mandato dentro de la organización del Estado, está el Estado central en Bolivia, están las gobernaciones a nivel departamental y a nivel subnacional más territorial están los municipios y las autonomías indígenas. Los pueblos indígenas también tienen su propia forma de gobierno que se llaman autonomías indígenas ordinario campesinas. Entonces define que estos niveles del Estado deben brindar asistencia técnica a la producción y al mercadeo de la agricultura familiar campesina. Y finalmente, en 2014, justamente hace 10 años, se promulga la Ley 622 de alimentación complementaria escolar, una alimentación nutritiva local basada justamente en las potencialidades de los territorios, que se integren como oferentes, porque es el Estado el que compra, no son los gobiernos subnacionales, los municipios y las autonomías indígenas, puedan adquirir productos de las OECAS o las OECOM y tengan las preferencias en las compras, ¿no? Y bueno, un poco más adelante ya se promulga la ley de la madre tierra, la ley 300, que promueve el desarrollo integral. Es decir, reitero, legislativamente hay un marco normativo muy interesante que está promoviendo justamente este aspecto, ¿no? De poder velar por un desarrollo integral, decía, basado en, por un lado, promover las infraestructuras, promover todo lo que hace el Estado, pero también respetando la naturaleza. Entonces, en ese contexto, nuestro territorio tiene 9 departamentos, 339 municipios, hay como unas 10 autonomías indígenas. Recientemente hemos tenido un censo en el cual somos 11 millones de habitantes, decía un 33% es de población rural. El tema de la pobreza sigue siendo alta, pero en las zonas rurales es todavía más alta, ¿no? Es el 34,6% de la población que vive en el área rural es en extrema pobreza y el 53, casi el 54, está con una pobreza moderada. La población estudiantil de los 11 millones son casi 3 millones de estudiantes que hay en todos en los diferentes municipios y autonomías indígenas de Bolivia y casi 850,000 son del área rural, ¿no? Otro problema importante es la malnutrición infantil y hablamos de la malnutrición ya no tanto de la desnutrición. Años atrás el problema principal era justamente la desnutrición, ¿no? En este caso, producto de estos cambios e introducción de alimentos externos que no tienen una contribución, un aporte nutricional importante, se han empezado a dar casos ya crecientes en lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, fíjense, el problema de la malnutrición infantil afecta por lo menos el 26% de la población y es aún más en el área rural, donde justamente por producto de la economía que tienen, no pueden acceder a alimentos de alto valor nutritivo. Entonces, el mapa representa la concentración de la población. Los que están de color rojo son los municipios que tienen más de 50,000 habitantes. Los de color amarillo, menos de entre 15 y 50. Los celestes están entre 5 y 15,000 y los azules son hasta 5,000 habitantes. Esa es la distribución de la población a lo largo del territorio boliviano. Y bueno, entonces en ese marco contextual, cómo ha ido avanzando esta política que no es reciente, sino que ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás, hace 70 años aproximadamente, el 53, 1953, cuando se da un convenio de donación de alimentos de desayuno escolar urbano, empieza primeramente en las ciudades, después se extiende a áreas rurales, pero era un rol principalmente dado por a las agencias de cooperación, las entidades de desarrollo. En 1994 se hace un primer programa de alimentación escolar. En el 2003 ya un 53% de las unidades educativas públicas son las que brindan desayuno escolar, en medida de las unidades educativas públicas y las privadas, ¿no? El 2012, el 84% de las unidades públicas ya brindan desayuno escolar y en el 2015, tras la promulgación de la Ley 622 en el 2014, se crea el Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, que ya es justamente ya un marco regulador justamente y operativo de la Ley de Alimentación Complementaria Escolar, que llega a un 95% de las unidades educativas. En este proceso de implementación, perdón, me perdí un cachito. En este proceso de implementación han habido avances y dificultades.
La balanza tiene mayor peso en las dificultades, ¿no? En los avances se ha prevenido la deserción escolar, ha reducido en todo caso la deserción escolar y se ha llegado a una cobertura amplia de unidades educativas. Las dificultades. No se está implementado de forma integral, hay limitaciones en la calidad nutricional porque los presupuestos son bajos y hay dificultades en la sostenibilidad de los programas. Aún más, Bolivia está ahora en una situación crítica, justamente por los problemas sociales y políticos que hay, entonces los presupuestos han reducido bastante. No te oímos ahora, Vladimir. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de alimentación complementaria escolar y el programa mismo de alimentación complementaria escolar, ¿no? Entonces, el se llama Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, está basado en principios de educación, salud y nutrición, el tema de fortalecimiento a los gobiernos municipales, a los agricultores de la agricultura familiar campesina y a las organizaciones económicas campesinas y comunitarias. Debería tener una coordinación interinstitucional, no solamente el tema de salud, que era el principal actor en estos procesos, también integra ya a los otros sectores, como el sector de producción, el sector de gestión de riesgos para garantizar la estabilidad de alimentos y sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces, esto está inscrito dentro del Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar y su aplicación ha sido relativa en el contexto, ¿no? Obviamente, un principio, como había financiamiento de entidades externas, entonces sí se ha dado un proceso inicial bastante fuerte de incidencia. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, esto ha ido decreciendo porque se les ha dejado la responsabilidad a los gobiernos municipales y autonomías indígenas de desarrollar esto. Y lamentablemente, pues justamente reitero, por la dificultad de tener un personal técnico y por los recursos presupuestarios, esto ha ido quedando un poco en el rezago. Y este es el mapa de vulnerabilidad alimentaria, como la zona café principalmente son los que tienen alta vulnerabilidad, y se concentra en la zona de los valles y en la zona del el altiplano, en la zona de las alturas acá en Bolivia. Nuestra ley de alimentación complementaria escolar tiene principios de complementariedad, integralidad y provisión permanente de alimentos. La gestión escolar en Bolivia dura 200 días y tiene que esta alimentación complementaria escolar que es cubierta por el Estado a través de los gobiernos subnacionales, autonomías indígenas y municipios, debe tener, debe proveerse los 200 días, ¿no? Entonces, los objetivos son garantizar la alimentación complementaria escolar, contribuir al rendimiento y asistencia permanente de los estudiantes y, por otro lado, el elemento que vincula con la agricultura familiar es el fomento del consumo de alimentos locales. En promedio, vamos a ver más adelante, es un boliviano con 30 centavos el valor que se tiene por estudiante por día. Es muy bajo. Por otro lado, esta normativa promueve y regula quiénes son los proveedores locales, eh, define la contratación bajo reglamento, donde se debe promover la producción local, el no consumo de alimentos transgénicos, y también define los requisitos para poder proveer el desayuno escolar, que son básicos, que era otra limitante, por eso no podían postularse las organizaciones económicas ni los productores de la agricultura familiar. Pero en este caso, de apertura, ¿no? Como les digo, este es el marco normativo que está inscrito en la ley, sin embargo, en el proceso ha tenido muchas dificultades para su implementación. También define las obligaciones del Estado, decía, tenemos el Estado central, las gobernaciones, los gobiernos municipales y las autonomías indígenas. Dentro de los lineamientos se define cómo es la infraestructura, cómo se debe distribuir la alimentación escolar, cuál debe ser la composición nutricional. Justamente se ha hecho un balance de requerimientos nutricionales de acuerdo al piso ecológico también, existe ese documento. Por otro lado, los procedimientos administrativos para desarrollar las compras públicas, para poder adquirir el alimento complementario escolar. Y por otro lado, el tema de la alimentación y nutrición debe formar parte de la currícula educativa. En resultados, al 2024
tenemos no sé, obviamente el restante decíamos que son casi 3 millones de estudiantes o población estudiantil educativa. 2.550.000 corresponden a las entidades públicas, ¿no? Las unidades educativas públicas son el 100% de las unidades educativas públicas y maneja más o menos un presupuesto de 650 millones de bolivianos por gestión, la gestión pasada. Y les decía que el promedio es de 1.3 bolivianos por estudiante al día. Esto es muy bajísimo, entonces para poder cubrir una dieta adecuada, pero por lo menos les garantiza una complementación alimentaria, sobre todo en municipios rurales que tienen una alta vulnerabilidad alimentaria y altos índices de pobreza. Decíamos que el periodo es de 200 días que dura la gestión escolar. En ese contexto, las dificultades que se han ido dando para que el programa funcione a cabalidad, por un lado, en las zonas rurales, las unidades educativas están muy dispersas, son alejadísimas, por lo que es necesario proveer alimentos secos. No se puede llegar con alimentos de corta duración, pues estos se descompensan y, bueno, en algunos casos se distribuyen 2 veces al año las raciones secas para que ellos puedan preparar los alimentos. Hay una limitación presupuestaria, esto está en tendencia a decrecer más, entonces es una dificultad que va incrementándose. Los procesos de adquisición de esta alimentación son burocráticos, hay dificultad de acceso a la información, producto, sobre todo en las zonas rurales, producto de la ausencia de personal calificado, hay limitaciones del control de la calidad, ¿no? Y obviamente, por un presupuesto bajo, te conduce a comprar alimentos que no necesariamente tienen un alto valor nutricional. Entonces, estas características de esta alimentación complementaria escolar, basado en la producción de las familias, cómo es que se ha ido desarrollando. Bueno, la distribución se hace a través de raciones de tipo sólido y líquido. En las zonas rurales son principalmente de tipo sólido o seco. Los productos son preparados en las unidades educativas y son procesados. En los municipios rurales se concentran los productos para procesamiento de consumo masivo, ¿no? De bajo aporte nutricional, como fideos, arroz, leche en polvo, etcétera. En municipios rurales se carece de accesorios y menaje de cocina, aunque hay el reglamento del Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, cómo debe ser el lugar de preparación y consumo de los alimentos. Obviamente en las zonas rurales donde existe dificultades presupuestarias, la forma de distribución de los alimentos es deficiente. Para los productores locales, ¿qué ha significado el poder ser proveedores? Nosotros hemos acompañado a asociaciones productivas a que puedan ser proveedores, pero aún todavía se mantienen, a pesar de que la normativa promueve la adquisición de este tipo de economías, existen problemas en los requerimientos legales, ¿no? La información lo hacen por licitación y muchas veces no se llega a tener conocimiento a cabalidad de las licitaciones. Desde las asociaciones tienen la dificultad de la gestión de la producción, es decir, tener una uniformidad de distribución del producto. El otro tema es la capacidad logística, ¿no? Es decir, como son en las zonas rurales, como son unidades educativas alejadas, pues entonces existe dificultad de poder llegar a a todas las unidades educativas. El escenario público no es un buen pagador, siempre hay demora en los pagos, eso influye en la liquidez de las organizaciones económicas. Y por el otro lado, las mismas organizaciones económicas requieren un fortalecimiento organizacional para participar de estos procesos de forma formal. En ese contexto, como Vladimir, CIPCA ya... se va Adelante. acabando el tiempo, queda poquitos minutos ya. Sí, esta es la penúltima. Gracias, Perfecto. gracias, sí, sí. No, es justamente la parte donde nosotros trabajamos, que es la estrategia para poder operativizar nuestra ley de alimentación complementaria escolar, va vinculada a fortalecer la institucionalidad local, promover un menú adecuado de producción local y trabajar en la educación alimentaria y nutricional, es decir, generar herramientas, generar manuales, guías, etcétera, para que puedan ellos comprender en esencia y a cabalidad lo que es la alimentación complementaria escolar. Y nosotros nos fundamentamos en la agricultura familiar campesina, demostrando de que la producción local es justamente el principal generador de ingresos de las familias rurales. Por eso nosotros hacemos estudios vinculados a los ingresos familiares. Demostramos la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, que justamente al promover esta producción garantizamos también sostenibilidad en sus territorios y en la aplicación
De la Ley Nacional de Alimentación Complementaria Escolar, como entidad también nos permite generar leyes municipales. Entonces, hemos trabajado en leyes municipales de alimentación complementaria escolar. Hemos participado en procesos participativos de elaboración de los menús escolares. Esta es la población con las que trabajamos y promovemos una atención de calidad en el menú escolar. Como pueden ver, así es la distribución de la alimentación acá en las zonas rurales. Y después hemos trabajado en un menú adecuado con producción local, ¿no? Ahí está justamente son los productores que ya han empezado a proveer. Tenemos plantas de transformación que trabajan con inocuidad alimentaria. Y temas de educación alimentaria y nutricional hemos generado, pues, de acuerdo al contexto, juegos, menús, manuales, etcétera. Es lo que trabajamos. Tenemos bastante material de comunicación e incidencia para que se posicione y ahora las familias, a partir de justamente los consejos educativos, que es, la forma de organización de las unidades educativas de los padres de familia, puedan ellos definir su menú escolar. Eso es lo que queríamos compartir. Muchas gracias por el tiempo. Estamos abiertos a cualquier consulta. Me han Súper. cortado. Muchas gracias, Vladimir. Lo siento que siempre es como el tema del tiempo, No, pues está bien. un problema, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro bueno, las problemáticas, las dificultades, ¿no? Ah, no sé si hay alguna pregunta. Las podéis ir haciendo también a medida que vayan hablando ahora con María también en el chat y las iremos recogiendo, ¿no? Pues para empezar, Vladimir, bueno, muchas gracias por este planteamiento que es muy interesante también conocer estas realidades que a veces son lejanas en el espacio, pero no tanto en la forma, ¿no? Dos consultas muy concretas, ¿no? Esta alimentación complementaria escolar, estos desayunos que estáis hablando, ¿qué porcentaje de la alimentación de un niño diario puede representar? Es decir, ¿qué peso tiene en su nutrición diaria aproximadamente, ¿no? Y después entiendo yo que también estas leyes que estás hablando habrá muchas dificultades para adaptarlo a la diversidad, que entiendo que lógicamente habrá tanto entre zonas urbanas y rurales, pero también entre las propias zonas rurales. Quiero decir, no sé tampoco la organización, digamos, a nivel administrativa más política, si hay una cierta autonomía de algunas zonas o si la implementación y la adaptación ya depende de cada unidad de educación. No sé, un poquito, conocer un poco más sobre esto. Gracias. Gracias. Sí, sobre la primera, dentro del Programa Nacional de Alimentación está el 30% que debería ser complementario, ¿no? O sea, debería complementarse los requerimientos nutricionales al 30%, ¿no? Pero en las zonas rurales representa el 100%, ¿no? Porque las familias muchas veces no tienen, o justamente el problema era que no iban desayunados a la unidad educativa y eso afectaba en su rendimiento escolar. Entonces, sí existe en las zonas donde nosotros trabajamos que esta alimentación representa el alimento principal de los estudiantes, pero por norma es el 30%. Y respecto a la definición de los menús escolares, también te permite tener una organización a nivel del territorio subnacional, o sea, a nivel del municipio o de la autonomía indígena principalmente, que eh, son las dos formas básicas de organización territorial acá en Bolivia, y son ellos los que definen a través de eventos masivos la composición del menú escolar y que obviamente esto es un aval para que el municipio pueda hacer las compras públicas. Y esto está en función, pero también al presupuesto, que reitero es bajo, ¿no? Y es ahí donde concursan nuestras organizaciones económicas. Yo Gracias. tengo otra pregunta también, si me permitís, si nadie más tiene curiosidad. Comentabas que una de las dificultades era el poder contar con producto fresco. Y quería saber qué porcentaje de la proteína representa la proteína vegetal, porque me imagino que lo fácil es poder trabajar con legumbres, ¿no? Para poder obtener esa proteína. Si lo tenéis contabilizado, si es 100%, tener un poco una idea. Como digo, eh, determinado ese porcentaje, pero en esta situación de la composición de las raciones secas,
Mayoritariamente lo distribuyen en harina, en arroz, en trigo, ¿no? Que son los principales productos, y nosotros ahí hemos incorporado el tema de los harina de maíz, ¿no? Que lo conocemos acá como api, no sé si lo conocen, es una bebida que se prepara bastante energética y es lo que nosotros distribuimos. Y acá lo principal, en respuesta respecto a la proteína, es garantizar primero las calorías, ¿no? En promedio es 2000, se tiene que alcanzar en promedio a las 2000 calorías, kilocalorías, perdón, para que se contabilice como un desayuno apto para los niños, ¿no? Vale, gracias. Y bueno, yo también tengo una pregunta. 30 céntimos, que hablabas de que tenían 30 céntimos por día, ¿no? Como que como un ejemplo de qué supone esto a nivel alimentario, o sea, qué tipo de raciones, me imagino que es eso, que es muy variado dependiendo del rural urbano, pero y decías que hay lugares donde se da líquido y sólido, hay lugares que solo se da sólido, pero como aquí no podemos imaginarnos que se pueda dar una comida con 30 centavos, ¿no? Pues más o menos como que un ejemplo de lo que se da con este presupuesto, ¿no? Productos que se puedan ofrecer. Las zonas urbanas sí se da ración sólida y líquida, que te alcanza para una bebida, puede ser láctea, con su pan o con una fruta, ¿no? Es lo que la combinación en las zonas urbanas. Pues nosotros trabajamos, damos, decía, por un lado, estas harinas de maíces, productos de panificación, pero de trigo integral, ¿no? Que están fortificados con quinoa, con cereales que digamos tienen algún tipo de valor nutricional alto, ¿no? Entonces, para eso justamente hemos hecho estudios, ¿no? Hemos propuesto menús, digamos, adecuados que de alguna otra forma lleguen a tener cierta repercusión y puedan aportar a la nutrición. Es muy bajo el presupuesto, evidentemente. Y después también comentabas el tema, ¿no? Que en las partes rurales como que es más difícil acceder a una alimentación más nutricionalmente apropiada y es como curioso, ¿no? Porque al final ellos tienen el campo al lado, ¿no? Y tendría que ser como al revés, que lo tienen como más cerca, sobre todo si se va potenciando la parte de economía campesina, ¿no? Correcto, correcto. Pero en muchos casos la producción en las zonas más alejadas se reduce a cultivos de tubérculos, de papa y trigo, básicamente. Entonces no tiene una diversificación y buena parte de esa producción la destinan a la comercialización. Entonces no tienen esa variabilidad y Mm. disponibilidad de alimentos. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Ya, Bueno, si puedo repetir, en uno de los avances que habías hablado de reducir el abandono escolar o permitir la mayor asistencia, ¿esto era un hecho igualmente general o era en algunas zonas concretas? Es decir, el hecho de poder tener la comida era un aliciente para asistir a clase, a la escuela, ¿y esto era algo en algunas zonas más en concreto o era general? Había presentado el mapa de vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Justamente era ahí una de las zonas donde había mayor deserción y eso está directamente relacionado. Y decía que sí, aportado aunque sea mínimo el presupuesto, todas las unidades educativas públicas tienen su alimentación escolar y representa un aporte importante, sobre todo en las zonas rurales, porque les decía, es el único alimento en algunos casos que tienen por lo menos hasta la primera jornada, hasta la primera mitad de la mañana del día, para después ir a sus casas y poder completar la alimentación, ¿no? Entonces, sí, ha ayudado mucho. Eso es un indicador visible. Pueden ingresar a las páginas de estadísticas de Bolivia. ¿Cómo era la deserción hace unos 20 años y cómo es ahora, ¿no? Ha bajado bastante. súper. Pues muchas gracias, Vladimir. Igual después en el debate pues surgen más cosas. Si os parece, damos paso a María Colomé para que nos presente un poco cuál es el decreto y la normativa que tenemos aquí en Mallorca. Así que cuando quieras, María. Gracias. Voy a compartir pantalla y me confirmáis que lo veáis sin problema. Ujú. En principio ya lo he hecho, no sé cuánto tardará. En cuanto lo veáis, pues me comentáis.
Por ahora no. No, no he empezado, ¿eh? Inténtalo otra vez, repite, porque si no, debería aparecer algún mensaje. Sí, voy. Ah, Y ahora. Sí, súper. ¿sí? Mm, Bueno, pues muchas gracias. Voy a explicaros la parte normativa muy concreta de comedores que tenemos en Baleares y un poquito de dónde viene y dónde estamos, ¿no? Para que podamos enmarcar fechas, tenéis aquí a la izquierda, espero, a mí me parece a la izquierda, un documento que es un documento de consenso para la alimentación en comedores escolares, que es del año 2010. Es un documento de consenso y bueno, pues todos los que podéis trabajar en algún tipo de organizaciones y tener que poner de acuerdo a mucha gente, pues sabréis que los documentos de consenso nunca acaban de gustar a todos los participantes, pero bueno, es un punto de partida. Y la fecha yo creo que es importante porque al año siguiente tuvimos la ley de seguridad alimentaria y nutrición en la que sí que se habla y hay algunos aspectos relacionados con la alimentación de los escolares, pero muy generales, muy de dietas equilibradas y en España al tener las competencias transferidas a las comunidades autónomas, pues en muchos casos es necesario que haya un despliegue más concreto en cada comunidad por parte de los departamentos de salud pública. Y entonces tenemos que 9 años después, en el 2019, aparece el decreto, que es de lo que os voy a hablar. Un decreto que se nombra como decreto sobre promoción de la dieta mediterránea en centros educativos y también sanitarios, aunque solo nos centraremos en los centros educativos. Y lo primero que anoto es tener claro qué es una dieta mediterránea, ¿no? Y es un tipo de dieta en la que sobre todo nos vamos a basar en plantas, o debería ser una alimentación basada en plantas, ¿no? Bueno, es importante este periodo de tiempo, estamos en el 2025, es decir, que ya han pasado desde el primer documento 15 años y la normativa en Baleares se basa en frecuencias de consumo en un documento del 2010 para, bueno, pues poder establecer una serie de puntos que me gustaría que pudieran generar un poco de debate, ¿no? Este es de dónde venimos y dónde estamos. Bueno, en esta normativa tenéis que saber que es una normativa sencilla, son 17 artículos, no es en absoluto complicado, y de esos 17 artículos, 11 son los que se refieren a comedor escolar, son los que en comedores escolares se debería tener en cuenta. Y todo este listado que voy a intentar explicaros rápido. Hay 3 artículos que aquí pongo junto porque es fácil explicarlos juntos, que es, bueno, primero tener claro el ámbito de aplicación y es para todos los centros educativos, tanto sostenidos con fondos públicos de manera exclusiva, como para los centros concertados, como para también los privados, es decir, abarca a toda la población escolar. No se hace distinción porque no se debería hacer una distinción en salud y así es. Y es de Baleares. A nivel estatal en España, comunidades autónomas que tengan una normativa específica somos muy pocas, entonces es importante tener una normativa, aunque nos gustaría que fuera un poco más ambiciosa, pero bueno, es en lo que tenemos. En esta normativa tenéis que saber que hay artículos en cuanto a la promoción de la alimentación saludable, que debería encargarse la Dirección General de Salud Pública de establecer, pues, de alguna manera esas acciones para la promoción y para la capacitación y alfabetización alimentaria de toda la comunidad educativa, deberían ponerse en práctica. Y también hay un apartado que tiene más que ver con las empresas, porque no se quiere dejar a nadie del entorno sin que pueda tener esa formación y que consiste en que tenga que haber formación a los trabajadores para que, en definitiva, cualquier adulto que esté en contacto con los niños, con los menores, pueda tener el mismo mensaje de alimentación saludable y entienda y defienda por qué tenemos que comer de esta manera en el comedor escolar. Hay un artículo muy importante que es el centro, ¿no? de la normativa, que es
en una semana de lunes a viernes cómo se tienen que distribuir la frecuencia de los alimentos. Y aquí yo destacaría que sí que tenemos en esta normativa claramente una promoción del producto vegetal, porque, por ejemplo, pues en guarniciones nos dicen que de 3 a 4 veces a la semana tienen que ser ensaladas, fruta tiene que ser de 4 a 5 veces a la semana, es decir, dar todos los días y no dar ningún día yogur está perfectamente bien. Y sí que me gustaría destacar que, por ejemplo, en los primeros platos se potencia con esta normativa el vegetal, legumbres de 1 a 2 veces a la semana con un mínimo de 6 al mes y hortalizas, verduras y patatas de 1 a 2 veces a la semana, pero echamos en falta que esta legumbre estuviera con el segundo plato, como una fuente de proteína vegetal, porque nos ayudaría, pero es lo que tenemos. Entonces, veis cómo para primeros platos, porque estructuran en primer y segundo plato, legumbres, hortalizas es lo que hay que potenciar. Arroz y pasta permiten máximo un día a la semana y que sea preferentemente integral. En segundos platos, pues veis que hay pues muy a la par, ¿no? Carnes, pescados de 1 a 3 veces, huevos de 1 a 2. Y en estas proteínas lo que se potencia es que no haya unas proteínas grasas, porque se tiene que dar preferencia a las proteínas magras. Pero, sin embargo, fijaros como en esta propia normativa, que en un menú pusiéramos hasta 4 veces al mes procesados de carne, sería un menú válido. Es decir, bueno, tenemos un poco la foto y hay algunos aspectos que podríamos ir un paso más allá, pero es con lo que tenemos que trabajar ahora. Y en postres, ¿qué tenemos que destacar? Pues que lo que se hace es que el comedor escolar no sea un promotor de los azúcares y se limita a un máximo de 12,3. Aquí tenéis que pensar que por mi experiencia en los comedores y trabajando con comedores de distinto tipo, públicos, concertados, privados, gestión de diferente forma, muchas veces son los propios centros los que piden de alguna manera cambios en los menús o se ofrece un yogur natural y prefieren que sea el azucarado, es decir, que necesitamos todos esos primeros artículos que comentábamos de educación, ¿no? De explicar, de que haya una educación alimentaria, como bien comentaba también Vladimir, que ven que es una necesidad. Pues en Baleares igual. Siguiendo con esos aspectos que podríamos ser más ambiciosos, pues fijaros que en precocinados nos permiten hasta 3 al mes. Es decir, es una normativa que para las personas sensibilizadas, que supongo que es este foro, podríamos dar un paso más hacia adelante y reducir algunas cosas, pero sin embargo, quiero que sepáis que en la realidad, en la práctica, esta normativa nos ayuda a frenar, porque si no fuera por esta normativa, tendríamos muchas más peticiones de platos precocinados, de menos ensaladas, etc. Es decir, que aunque no nos guste del todo, tenemos un punto de partida. También nos limita las técnicas culinarias en cuanto a frituras, en cuanto al uso de saborizantes, concentrados de caldo y el tipo de grasa a utilizar. Bien, todo esto es importante por artículos que vamos a ver más adelante. Tenéis que saber que en un comedor escolar, y está previsto en la normativa, se tiene que dar cobertura a menús especiales por condiciones médicas, siempre y cuando estén acreditadas mediante un certificado médico, y también contempla el poder dar salida a menús especiales por razones culturales, aunque en este caso sí que advierte que siempre y cuando no sea de mayor coste el menú, cosa que no ocurre con los menús especiales por condiciones médicas. O sea, sí que deja abierto un poco a que se pueda organizar el centro tanto desde un punto de vista de operativa como desde un punto de vista económico también. Aquí, para que os hagáis una idea, pues colegios, aunque sean simples, pues es muy frecuente que haya, además del menú general, pues a partir de 10 menús especiales diferentes por distintas condiciones, ¿no? Como familias, para las familias que estén en este foro, tenéis que tener claro que el menú se tiene que facilitar para todos los comensales, tanto el general como los menús especiales, por escrito, de una manera clara y lo más detallada posible. Es decir, tenemos que saber qué están comiendo, qué pescado, qué carne, qué verduras, para tener en cuenta pues, y poder valorar en cierta manera la calidad de ese menú.
Tienen que tener también orientaciones de cenas y esto para los nutricionistas que estén en el foro, pues es una herramienta que tenemos que usar, porque si vemos que en esos menús pues hay mucha tendencia a poner más proteína a partir de carnes o tenemos menús con un primero de legumbre y un segundo también de una proteína animal, ahí es donde el nutricionista puede jugar con las cenas y orientarlas para que se puedan complementar, ¿no? Y entonces, bueno, pues poner quizás el día que haya legumbre y plato de proteína de segundo, pues una cena en la que básicamente pues vayamos a tomar verduras, ¿no? Es una manera también de educar, de lanzar ese mensaje de vamos a equilibrar todo lo que se hace en el colegio para que la cena sea complementaria. Y luego tenéis que saber también que la información de los productos usados para la elaboración del menú tiene que estar disponible. Es decir, que si queremos conocer qué materias primas se utilizan, tiene que poder la empresa, la escuela, facilitar esa información. También en esta normativa, aunque es verdad que en los centros de primaria sí que se puede dar en concertados, sí que se puede dar en centros que tengan alumnos de secundaria, no tanto en primaria, la venta de productos, tanto la venta como alimentos que se usen en celebraciones, como la publicidad y la promoción. Entonces, en esta normativa se regula cuánto tiene que haber de cada nutriente de obligada información y que fijaros que son los nutrientes que nos enferman consumidos en exceso, la grasa saturada, los azúcares totales y la sal. Pues existe una limitación para esos productos de manera que se ofrezcan los productos lo más saludable posible. Entonces, en las cantinas, en máquinas de vending, en celebraciones, esos productos que se utilicen deberían cumplir estos requisitos que para los nutricionistas pues sí que pueden valorar, ¿no? Si es mucho o es poco, pero fijaros cómo estamos hablando de porciones pequeñitas de 50 gramos y ya hablamos de 15 gramos de azúcar como máximo, que los máximos cuando se ponen en nutrición son máximos muy máximos. Es decir, que tenga 14 gramos no quiere decir que esté muy bien, pero tenemos que poner un tope o se tiene que poner un tope a partir de la realidad de los productos que existen, ¿no? Y entonces, pues fijaros cómo se permite por 100 gramos de producto hasta 30 gramos, que son cantidades elevadas, hasta 4,4 de grasas saturadas, hasta 400 calorías. Son alimentos ciertamente calóricos, ¿no? Que si nos fuéramos a bocadillos, pues seguramente no nos encontraríamos con estas cifras. Por lo tanto, va enfocado a contener esos productos que se venden en los centros educativos, pues que cambien, que mejoren y desde luego todos los que superen esta composición nutricional deberían estar prohibidos, ¿no? Esto también tiene que haber un control. Luego, informaros para los centros públicos que ya han salido los pliegos de este año. Supongo que los que estáis pues con este tema lo sabéis, salió esta semana, ayer o antes de ayer. Y efectivamente en estos pliegos que se refiere únicamente a centros públicos, se tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental y con criterios sociales, ¿no? Como es el uso de producto ecológico, producto local. También se ha dado, que esto es la novedad respecto al año pasado, pues puntuaciones con producto ecológico local. Hombre, habría tenido más sentido que hubiera sido pues todo en uno, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. También en productos de la pesca, con sellos de pesca sostenible o sellos de bienestar animal para productos animales. El comercio justo también se tiene que tener en cuenta a la hora de licitar, o por ejemplo la legumbre seca, ¿no? Como aspectos de sostenibilidad ambiental, además de cumplir todas las frecuencias de consumo que habíamos visto antes. Bien, este es importante porque además estos artículos son artículos que se tiene que poder ver, ¿no? Por parte de las familias, si bien lo tuvieran en la página web o si no, pues solicitarlo. Y atención a los nutricionistas también, porque este artículo hay que cumplirlo y yo no tengo la seguridad de que se cumpla en todos los sitios y además nos ayuda también en nuestro trabajo. Y es el artículo 16. El 15, simplemente saber pues, que la Administración puede pedir el número de usuarios, qué actividades de formación se han realizado a las escuelas, no, a las empresas que gestionan los comedores escolares y en aspectos que tienen que ver
con el menú y la programación es muy importante este último punto de aquí. Y es que los menús tienen que ir con una documentación justificativa de la valoración del programa de menús. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay que coger todas las frecuencias de consumo y chequear el cumplimiento. Y esto a los nutricionistas nos sirve muchísimo porque cuando a un centro escolar se le plantea una valoración de su menú en la que hay muchos incumplimientos, de alguna manera es el centro el que tiene que decidir si asume esa responsabilidad de no cumplir la normativa o sí cumplir la normativa, que lo normal es que la tenga que cumplir, ¿no? Pero es una herramienta que nos ayuda muchísimo y es una herramienta para las familias para realmente pues, ver por parte del dietista nutricionista la valoración que ha hecho del menú, qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple. Y este punto es muy importante, la valoración. Todos los menús tienen que ir acompañados después de una valoración para poder tener una idea, una foto de cómo estamos en cuanto a cumplimiento. Y por último, y quería dejar, no sé si he ido demasiado rápido porque me preocupaba el tiempo, pero quería dejar como una serie de cuestiones puestas sobre la mesa, ¿no? Para ver, pues al final hacer un análisis de qué oportunidades pueden tener, que esta es una de ellas, la sensibilización, pero cuál es la situación real, ¿no? Y primero es, pues, tener en cuenta si esta alimentación, dieta mediterránea que está descrita en la normativa, es una dieta basada en plantas o todavía nos quedamos cortos. Si estas actualizaciones muy relacionado con esta primera afirmación, ¿no? Y esta primera pregunta, si estas recomendaciones están realmente actualizadas o deberíamos intentar trabajar para que la administración diera un paso más, porque la normativa nos ayuda. El hecho de tener una normativa ayuda a que los centros escolares cumplan, o sea, la mejora, aunque queramos que sea todavía mejor y que alcancemos una excelencia, la mejora se ha notado en los menús escolares. Pero quizás es momento, después de 15 años, de actualizar esas recomendaciones. Luego, importantísimo que haya una monitorización. Es decir, si hacemos una normativa y planteamos una serie de objetivos, pero no monitorizamos, y la palabra monitorizar es la palabra suave para hablar de controlar, pero es esta, monitorizar esos resultados y ese cumplimiento para mejorar y que haya una consecuencia si no hay un cumplimiento, porque hasta ahora no la hay, sale gratis no cumplir la normativa, pues poco vamos a poder avanzar, ¿no? O vamos a avanzar pues muy lentamente, a base de décadas. Luego plantearnos, y esto es una situación real, ¿no? Si el comedor escolar es un espacio educativo o no. ¿Cuál es la situación real de los comedores escolares? Porque podemos pensar en centros pequeños donde es muy fácil trabajar, pero no es la realidad de la mayoría de centros escolares. ¿Qué tiempo tienen? ¿Cómo llegan los alumnos al comedor? ¿Qué formación, qué preparación tienen todo el personal monitor de comedores? Para hacer una reflexión sobre si es o no es un espacio educativo. Y luego, pues muy enlazado con esa parte de educación del comedor, esa alfabetización alimentaria de toda la comunidad, de los alumnos, pero de la escuela también y de las familias. Yo, para que os hagáis una idea, cuando las familias quieren mejoras nutricionales, se ponen en contacto con el nutricionista, porque saben que va a estar de la mano, le va a ayudar. Pero cuando no son mejoras nutricionales, sino que son cambios para que el menú sea más fácil, para que el niño no llegue a casa quejándose, se ponen en contacto con la dirección. Y entonces es la dirección la que de alguna manera pues solicita, dentro de estos márgenes que habéis visto, que son amplísimos, pues que se puedan poner más precocinados o que se puedan poner más procesados de carne porque nos permite la normativa. Entonces es necesario, es importante, ya, habéis visto un poco cuál es mi opinión, ¿no? Pero esa necesidad de esos artículos que tiene esta propia normativa, desarrollarlos y ejecutarlos de verdad, que haya una formación en los centros para los monitores, para el personal que esté a cargo de los alumnos en el comedor, sea monitores o sea personal docente, y también de las familias para que ayuden.
porque todos los que hemos tenido hijos o todos los que estamos en contacto con colegios, tenemos que ser cómplices de eso. Y si en casa pues tenemos algún peque que no le gusta el pescado o le cuesta más la verdura o las ensaladas, que la familia sea cómplice y que no pasa nada. Que este día pues yo sé que ha comido un poquito menos, pero es necesario que en ese menú se trabaje durante años pico pala esa educación alimentaria. Y por mi parte, no sé si queréis que me tengan alguna diapositiva porque sé que he ido rápido, por mi parte es la exposición, ¿no?, de esta normativa. Si tenéis alguna duda, pues empezamos ahora este debate cuando queráis. Sí, súper María, gracias por ajustarte al tiempo y sí, yo creo que igual vamos a una diapositiva concreta si en las preguntas o el debate pues lo requieren, ¿no? Así que nada, abrimos el micro y adelante. Hombre, yo os he planteado preguntas también para facilitarlo, ¿no? Pues si el comedor escolar, no sé, si hay personal de colegios, pues bueno, cómo lo llevan ellos en los centros y si funciona, pues qué ponen en práctica. O si son centros más grandes, pues bueno, qué dificultades tienen, ¿no? Y la importancia de que el comedor sea un espacio educativo. ¿Hay alguna pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Es sobre la frecuencia de los alimentos. Ahí te oímos flojito, Encarna. Voy a ver si me acerco más. Sí. Va sobre la frecuencia de los alimentos Sí. que aparecen en los menús escolares. Exacto. Siempre pone primero, pone arroz, pasta, legumbres, sopa. Y luego los segundos, que casi todos son proteínas animales, y luego pone la guarnición. Lo que a mí a veces me vuelve un poco loca, me descuadra, es que si yo pongo una buena ensalada completa de primero, no se cuenta como ensalada. O la nutricionista cuando me revisa el menú dice que el decreto dice que son 3 ensaladas de 3 a 4 de guarnición. Pero si yo estoy poniendo una ensalada de primero completa, con fruta y muchas verduras, y de segundo estoy poniendo una proteína, quizás con una guarnición de patata, o simplemente un plato de pasta con un pesto de brócoli, es como que dice que cogía y digo, pues si la ensalada está al principio y es más grande y más abundante, y eso no lo entiendo, porque todo el rato me corrige en ese sentido. ¿Qué diferencia hay en que si yo pongo una ensalada y luego, por ejemplo, un pollo con patatas, a que si pongo una ensalada de patatas, un pollo con ensalada? Es que me parece mejor la primera opción que la segunda. Pero según esto, la nutricionista me lo corrige y yo me vuelvo un poco, me veo un poco que no tiene sentido. Y a ver si me puedes aclarar un poquito en ese aspecto para yo tenerlo un poco más fácil. Bueno, el ejemplo que has puesto tú misma, yo creo que has visto que el sentido común te contesta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre poner una ensalada de patata y un pollo con ensalada o poner una ensalada de primero y un pollo con patatas como plato principal? Mira, realmente nutricionalmente es perfectamente defendible. Quiero decir, el nutricionista al final tiene que defender un menú, no decir, no, yo este menú lo firmo. Yo a veces me he negado a firmar menús, digo, esto no lo firmo. Bueno, de hecho, trabajo con un colegio que no firmó el menú, es un colegio que se sale del sistema educativo español, es decir, no hay problema, pero me gustaría poder firmarlo, pero es un desastre de menú. Entonces es imposible. Tengo que tener conocimiento para las alergias, pero no se puede firmar. Lo digo porque es probable que tu nutricionista, por el motivo que sea, no se sienta cómoda defendiendo ese menú, ¿no? De un primero de ensalada. Pero es una práctica cada vez más frecuente. Eres un colegio concertado, ¿verdad, Aula Balear? Sí, es un colegio Sí, concertado. en colegios concertados, además, como normalmente son, y además es una cooperativa, es decir, que hay un trabajo detrás de la empresa cooperativa de tener una identidad, ¿no? En todo, en el comedor, en la manera de educar y de trabajar con los niños y con las familias. Y precisamente esto es una ventaja, porque hay un personal estable,
una hoja de ruta que todo el mundo quiere seguir y es muy frecuente encontrar características propias, ¿no? Pues hay colegios concertados que tienen la costumbre de una vez o dos veces al mes hacer un plato de paella y efectivamente pues siguen esta estructura de ensalada de primero y una paella de marisco, de pescado de plato principal. Y es un menú que está bien, que se puede defender perfectamente y a la hora de hacer la valoración, por eso decía al final que el artículo 16 es tan importante, porque el artículo 16 lo que hacemos es chequear todo esto, ir poniendo vistos, visto, 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 muy bien, cumple, 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 no cumple. Entonces, a la hora de contar esas ensaladas a la semana, esa carne blanca al mes, pues a la nutricionista del colegio le saldrá que lo cumplís, entonces es perfectamente defendible. Porque es Sí, eso, es simplemente en mi caso es el orden de primero o segundo. claro, Si claro. luego la valoración que ella hace es en conjunto, lo vamos sobradísimos, o sea, vamos muy Sí, fuerte. Hemos bajado la proteína animal a un 30%. Las salsas, los primeros son siempre vegetarianos. Tenemos mm, la proteína de las legumbres, muchas veces hay, tenemos el lunes en carne, que es vegetal, y luego aparte siempre aparece algún día más, ¿sabes? Que, porque surge y, claro, y, no sé, y no tenemos precocinados, no hacemos fritos, hacemos una fritura al mes como mucho, en un pescado, no solamente para que se lo coma mejor. Y con muchos esfuerzos, que tenemos, hacemos mucho esfuerzo para hacer todas estas cosas que es más difícil, porque incluso a la hora de elaborar no tenemos verduras congeladas, solo tenemos guisantes. Entonces hay mucho esfuerzo para que luego, cuando lo revisan, te digan que la ensalada no te falta ensalada y guarnición, pues yo me quedo un poco, jolín, a ver si no, no porque, vamos a poder cumplir claro, el artículo 16, pero si lo hacen en conjunto no me preocupa, porque vamos. claro, con el artículo 16 incluso a veces trabajas y crees que has hecho bien el menú y empiezas a ver y dices, uy, pero si aquí me he pasado de carne roja, porque los menús se tienen que consensuar entre nutricionista, cocina, porque luego pues tú si trabajas en la cocina, las cocinas tienen muchas peculiaridades, pues de cuando me llegan los pedidos, tengo que descongelar, tengo que preparar, esto lo tengo que hacer el día antes, esto no, entonces el menú tiene que ser consensuado y sería defendible. Quizás te lo comenta así porque ella ve las casillas, ¿no? Y dice, no, la guarnición va de aquí en la casilla de abajo. Pero bueno, al final es lo mismo. Es Vale. verdad que los primeros de ensalada, si tenéis pequeñitos, pues es más difícil, pero están perfectamente capacitados para comer desde 2 años, comer Sí, ensalada. se lo comen con las manos. Sí, o sea que enhorabuena, seguid con esta línea porque al final es un trabajo de pico pala, de ir haciendo, de crear una manera de trabajar, una línea de comidas en la escuela. Como tenéis la facilidad de que sois escuela, cooperativa, personal propio, tenéis las condiciones ideales para que funcione. O sea, que seguid y comunicarlo también a las familias, que valoren ese esfuerzo y esas consideraciones que estáis teniendo en cuenta. Es el artículo 16 es el general, estupendo. Sí, el artículo Gracias. 16 es muy importante porque todo el menú tiene que ir acompañado de una valoración y esa valoración sirve, en el caso de que Salud Pública pues, pusiera alguna pega para defender ese menú. O sea, somos profesionales y nosotros tenemos un criterio y ese criterio hay que poder defenderlo. Cuando se puede defender, cuando no se puede defender, no se puede defender. Yo tengo valoraciones en las que hay aspectos que no se cumplen. Normalmente el arroz o la pasta, por ejemplo, en muchos centros, no en todos, pero en muchos centros no se cumple máximo un día. Ahora que sepáis que están empezando bueno, a vigilar un poco más, yo creo que este año igual hay un cambio en la manera de trabajar en salud pública y se han puesto un poco más serios, pero es necesario. No lo digo por ti, porque vosotros tenéis una línea de trabajo, pero cuando son colegios públicos gestionados por empresas, que todo el mundo opina, que todo el mundo pide,
pues al final la empresa, pues me han pedido más sopa, pues le voy a poner más sopa, porque ¿qué voy a hacer? Pelearme con... Y es necesaria esa normativa y esa vigilancia de la normativa, porque cuando ven que sí que hay una consecuencia, claro, ¿quién asume la responsabilidad de la sanción? ¿La dirección del colegio, que es la que ha pedido el cambio? No lo asumen. Entonces se dan cuenta de que hay que trabajar para que se cumpla la normativa, 100%. Datos, por ejemplo, no os lo he dicho, pero datos de cumplimiento al 100% del año 2022-23, curso 2022-23, 100% de decreto es un 64% de los colegios públicos, han valorado públicos. Tienen que entrar también en concertados porque la concertada tiene un volumen de alumnos muy elevado, mucho, y desde un punto de vista de salud pública interesa a esta población porque son muchos alumnos que comen en comedor escolar. Pero que sepáis que estamos en esto un poco más de la mitad, no está mal, pero no es un 100% cuando es una normativa, es decir, deberíamos cumplirla al 100%, no sin pestañear. María, perdona que te corte, pero igual hay preguntas Sí, sí, y sí. si hacéis un diálogo, pues igual hay más preguntas. Y de hecho, Paloma, hola Paloma desde Formentera, qué bien que estén aquí todas las islas. Nos pone en el chat dos preguntas porque no tiene el micro. Mm. Para María, ¿cómo hace actualmente el gobierno la monitorización de los menús, del cumplimiento de la frecuencia? Es un gran tema que desde la charcha también estamos ahí trabajando mucho. Y sí, es obligatorio indicar la valoración nutricional de los menús con kilocalorías, proteínas y todo eso. Vale, pues empiezo por la última. No, la valoración nutricional no es obligatoria. Lo que es obligatorio en información al consumidor, que es que sí que tiene que informar, es de la presencia de alérgenos, pero la valoración nutricional no es obligatoria. Si se pone, fenomenal, pero no es obligatorio ponerlo. Y en relación a la monitorización, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, van haciendo valoraciones tienen bueno, resultados, ¿no?, de valoraciones de colegio público de los cursos 2021-2022, 2022-2023. No os podría decir, bueno, lo voy a mirar, pero no os podría decir si valoran el 100, no creo que sea el 100%, cogerán una muestra representativa de los menús que o bien se los solicitan a los colegios o bien los buscan en las webs, ¿no?, que aparecen. Tenéis que pensar también que en el colegio público hay muchas empresas que son las que gestionan el comedor y a veces con un menú pues sirve para 30 colegios, es decir, que tampoco hay un volumen tan alto de menús diferentes que valorar. En los concertados se hacen algunas veces valoraciones. Yo este año, van por años, yo este año no he recibido por parte de ningún cliente ninguna carta. Mira, me han mandado una valoración, pero sí que se han hecho algunos años valoraciones en las que simplemente en la carta se explicaba si se cumplía, si no se cumplía, es decir, no había. Sale gratis no cumplir. Esto sigue saliendo gratis, no cumplir con la normativa. Simplemente eran pues informativas de lo que se cumplía y no se cumplía, que iba dirigido normalmente al centro educativo. No sé, Miquel Ángel, si también llegaba a las AFAS, eso no lo sé, pero es meramente informativo y los estudios en los que valoran los menús es meramente descriptivo. O sea, describen cuál es la situación, han hecho a veces estas evaluaciones con estas cartas, pero sale gratis no cumplir normativa. Por alusiones, estos informes, este último informe, que no han hecho público hasta hace 2 días porque nos hemos insistido mucho en que nos los envíen, solamente se hacían y se enviaban a la dirección de cada centro. Después cada dirección de cada centro actuaba o lo compartía con quien consideraba. El- es verdad que se han hecho dos informes. Del primero al segundo ha habido una mejora porque evidentemente pues los colegios se pusieron las pilas después de ver el primer informe que era bastante decepcionante. Pero nada, aprovecho para hacer una reflexión, un poco cogiendo el guante que decía María sobre
estas preguntas que planteaba. Claro, hay mucho camino por recorrer, hay muchos ámbitos donde mejorar y como habéis visto, pues el planteamiento de un comedor escolar como un espacio donde todos estos elementos se confluyen, eh, sí que se ha visto o nosotros mm, creemos que o hay que hacer una mejora un poco coordinadamente en diferentes aspectos o es imposible que realmente mejoremos un comedor escolar. Quiero decir que no se puede hacer una mejora nutricional sin tener en cuenta las cocineras. O sea, por mucho que trabaje, por ejemplo, el nutricionista y convenza a la empresa, la cocinera es la que al final tiene que llevar a cabo, como explicaba Encarna, esa puesta en marcha en cocina. Por tanto, tenemos que contar con ellas y que sean aliados en este campo. Las familias tienen que entender cómo es, por qué se hacen estos cambios. Lo primero que uno piensa es que se hacen cambios para ahorrarse dinero. Hay que explicar lo que no. Hay que explicar que eso te da las mismas garantías. Y al final también lo que vemos es que hay que facilitar los procesos. Es decir, la normativa, que es lo que nos ha traído aquí, es muy importante porque nos establece el punto de partida o, mejor dicho, hacia donde no podemos retroceder, ¿no? A partir de aquí podemos avanzar. Pero es verdad que una normativa por sí misma no sirve para nada porque si una normativa fuera muy estricta y los comedores no se vieran capaces de llevarla a término, pues al final no se presentarían a los concursos, con lo cual no tendríamos comedores, yendo a un extremo, ¿no? Entonces, la normativa tiene que ser de obligado cumplimiento juntamente con todos los procesos facilitadores para que sea posible, para que eso no sea una amenaza, sino simplemente, bueno, una amenaza lo tendrá que ser en algunos casos de incumplimiento flagrante, pero que en algunos casos todo aquello que sea la mejora, para una mejora, esa normativa nos impulsa a mejorar juntamente con todos los procesos necesarios, y aquí evidentemente en la administración y por nuestra parte como entidades sociales estamos para eso, para intentar articular cómo podemos hacer que esto sea posible sin que sea traumático, ¿no? Y cada uno en nuestro ámbito, pues intentamos trabajar, pero coordinadamente, porque hasta ahora, pues muchas AFAS, asociaciones estaban trabajando para una mejora del comedor, se encontraban con muchas barreras, nutricionistas como María, pues se encontraban con muchas propuestas que no eran bien aceptadas. Los productores querían o quieren introducir sus productos de proximidad de los comedores y se encuentran con menús que no los aceptan o donde no encajan. Entonces, el reto, y no es fácil, es ver cómo podemos avanzar en esto de manera coordinada para ir hacia ese objetivo, que es el que todos queremos, ¿no? Y sobre todo que nos legitima mucho ese bienestar y esa protección de los niños y niñas, que para eso estamos, evidentemente, ¿no? Como futuros y futuras ciudadanos de nuestros pueblos. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo tengo unas cuantas, pero espero a ver si... No, yo sí tengo una pregunta. Hola María, soy Marina, soy de la asociación Sati Animal. Bueno, Hola. hola. Bueno, estamos muy contentas de esta plataforma, la verdad, porque creemos que es una buena vía para, sobre todo, a lo que acabamos de decir, alimentar y formar al futuro de una manera sana y sostenible y ética, sobre todo. Y bueno, haciendo referencia a lo que has dicho de meter a las legumbres como segundo plato, que sería algo bastante óptimo, y bueno, sobre todo haciendo hincapié en lo que sería la viabilidad de una dieta únicamente basada en plantas. ¿Cómo se contempla actualmente? Sabemos que no hay un decreto actualmente, que está en vías de desarrollo y nos gustaría saber qué implementación o qué problemática habría en implementarlo y si sería viable o no en los colegios. Bueno, pues a ver, te contesto. Lo primero, el hecho de poder poner las legumbres a la misma altura que la carne, el pescado, es una solicitud que se va a plantear a la Dirección General de Salud Pública, un poco por lo que os introducía al principio de las fechas, ¿no? Que han pasado ya 15 años de ese documento de consenso y que, pues, que debe estar todo más actualizado.
Claro, aquí pues hay centros en los que se hace, en los que realmente hay una voluntad de trabajar para que realmente sea una dieta mediterránea, ¿no? Con esos platos con pequeñas porciones de producto animal y muchos vegetales, no sin dificultades, pero sí que ha habido una firme convicción de que hay que ir por aquí y los niños lo acabarán aceptando y se hace. Pero es muy difícil hacerlo en general, que pueda estar como primer plato, como plato único. Por eso la normativa nos ayudaría, porque cuando hay una normativa, al final se acaba cumpliendo, porque es normativa. Entonces, yo desde mi experiencia y llevando pues más de 20 años trabajando en esto, creo que nos daría el empujón. En cuanto a que todo el menú fuera exclusivo de productos animales, no, eso no es un planteamiento que se vaya a plantear para todos los usuarios un menú sin productos animales, porque bien planteado, una alimentación omnívora puede ser equilibrada. Mal Pero que planteado. exista la opción. Ah, no, no, claro, por supuesto, la opción sí. De hecho, la opción en colegios públicos con los que yo trabajo es que pues, el 100% se ofrece. Es, es dificultoso, ¿eh? Porque pensad que en un cole público la dificultad es que si no tiene cocina in situ y tiene que venir transportado, bueno, y aunque tenga cocina in situ también, el problema es cuando ese cole tiene que llevar el mismo menú que 30 coles más, porque ahí cada colegio tiene su sensibilidad, sus maneras de entender cómo es la alimentación y qué le gusta más una cosa y la otra. Entonces, a la hora de hacer los menús especiales y los menús con restricciones voluntarias son menús especiales, nos encontramos con mucha dificultad para que ese menú sea un menú casi de primer plato y segundo plato, que hay muchas familias que están súper agradecidas y no les importa, mira, a mí me pones unos garbanzos y no tengo ningún problema. Pero es verdad que a veces hay familias que exigen que haya un primero, un segundo, o sea, es que hay de todo, ¿eh? O sea, os podéis imaginar que hay de todo. Y entonces esa complicidad por parte de las familias es necesaria. Oye, no lo podemos hacer porque supondría tener 2 cocineros más para hacer toda la variedad de menús especiales, porque me hablas de menús solo con proteína vegetal, pero hay menús sin carne de cerdo, sin carne de ternera, sin carne de cerdo y ternera, sin Exacto. ternera y sin huevo. Bueno, no os podéis imaginar. O sea, el despliegue de menús especiales es pues a partir de 30 menús diferentes. Entonces, desde luego en los públicos se ofrece, no hay mucho problema. Sí tiene la contrapartida de que son menús muy simples, Ya. porque la otra opción es utilizar procesados y, hombre, tenemos que tener en cuenta también que tiene que ser lo más saludable posible, por lo tanto, tampoco vamos a abusar de esos procesados. Pero sí que se tiene, o sea, sí que se ofrece. Es verdad que en la normativa no aparece específicamente porque se habla de razones culturales, que es bueno, pues un baúl donde nos cabría todo. Quizás se debería tener en cuenta especificar, porque es una razón cultural más y religiosa. Hay religiones que llevan al veganismo para evitar problemas, ¿no? A la hora de servirlo. Pero es un menú que es fácil de integrar, es fácil. Mm. Y por otra parte, se podría hilar un poco en el tema de la formación, si tenéis algún proyecto o algún planteamiento, porque habéis hablado mucho de formar a cocineras, monitoras y tal, y me gustaría saber si hay algún proyecto o tenéis pensado algo. El colegio de nutricionistas no tiene proyecto de formación. De hecho, la normativa lo que obliga es a que la empresa haga la formación. O sea, las empresas que gestionan los comedores tienen que hacer formación al personal. Y en esta misma normativa, la propia Dirección General de Salud Pública dice que ellos tienen que hacer también actividades de formación, talleres para, bueno, pues alfabetizar, ¿no? Y que la dieta mediterránea y saludable sea la que todo el mundo entienda que hay que poner en práctica. Una alimentación basada en más plantas, en vuestro caso, ¿no? No la Sí. mediterránea con estas frecuencias de consumo, pero bueno, en definitiva, con más plantas.
Entonces son las empresas y es la Dirección General de Salud Pública la que lo tiene que poner en marcha. Ok, Y también ayudaría, vamos, es básico ponerlo. vale, gracias María. Gracias, Marina. Nosotros sí que, bueno, aprovechando que lo organizamos desde la Xarxa Alimentante del Futuro, respondiendo un poco también ahora a lo que decía Marina, sí que está previsto desde la Xarxa con el Colegio Oficial de Nutricionistas, día 21 de marzo, sí que hacemos una formación de alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares destinada 100% a nutricionistas, ¿no? O sea, estudiantes y nutricionistas ya profesionales. Y de hecho traemos a productores ecológicos de Mallorca para explicar también directamente de qué manera pueden adaptar los menús con productos que se estén haciendo en Mallorca, sobre todo pues, productos vegetales en este caso, y crear también esta dinámica de sostenibilidad pues, agraria de producto ecolocal y etcétera, ¿no? O sea que bueno que desde la Xarxa también estamos intentando pues bueno acercar la parte de producto local, sostenibilidad en este sentido, ¿no? Y de hecho en las nuevas licitaciones que ha hablado María también al principio, que son nuevas de hace 2 días, esta palabra de eco local ha sido una petición directa de la Xarxa Alimentante del Futuro y ya lo han reconocido en las nuevas licitaciones, cosa que estamos muy contentos. Se hubiera podido hacer general, como decía María, pero bueno, es un inicio, nunca se había dado más puntos para hacer un producto eco y local y es la primera vez, gracias a que la Xarxa hemos estado ahí pidiendo que se haga esto y que se puedan adaptar también más los menús pues bueno, a este producto local y a un poco a la cultura gastronómica local y que dejemos un poco de consumir tanto salmón o tanta cosa que nos viene de fuera y también consumamos más cosas de aquí, ¿no? Y un poco también ligándolo, María, yo te quería pedir que también nos pones que como familias sí que podemos pedir de conocer las materias primas Mm. que ponías tú, ¿no? Sí, los productos utilizados. Esto- Vale, y te quería pedir Mm. esto, las materias primas te refieres a que podemos preguntar exactamente qué materias primas están en los menús, o sea, en el menú que van a comer ese día, o también si podemos pedir el origen y, bueno, sí, el origen y la calidad, digamos, de estos productos. Eso es una pregunta que... Mm. Desde luego preguntar se puede preguntar. La información en la que se traduce, cuando dice la normativa que tienen que tener a disposición de las familias la información de los productos utilizados para la elaboración de menús, es la ficha técnica de los platos. Pero en una ficha técnica se tiene que especificar si ese producto es congelado, si es fresco, porque es diferente y además es una herramienta de trabajo en las cocinas a la hora de comprar. Si yo compro congelado, compro fresco. Entonces, esa ficha técnica, en la ficha técnica no aparecerá el origen. Claro, esto está en un albarán o no, en un albarán no nos lo pondrían. Estaría sabiendo cuáles son sus proveedores, ¿no? Sería, pues, ¿tienes como proveedor a Paema? Vale, pues ya sé que trabajas con producto ecológico. Esa información en la ficha técnica no está, pero la ficha técnica sí, y la ficha técnica es importante tenerla. Las recetas, en las que tiene que haber como mínimo 3 cosas. Los ingredientes especificados, cantidad, peso o volumen, tienen que haber cantidades, y luego los alérgenos. Esto es en cuanto a esta normativa. Luego, pues si aquí hay cocineros, pues saben que la ficha técnica tiene que tener los procesos con tiempos y temperaturas por un tema de seguridad alimentaria. Pero en lo que puede interesar para conocer la calidad serían estas cuestiones. El origen, claro, no lo pondrá, pero por supuesto que se puede preguntar. Sí. Además, yo creo que mostrar esa curiosidad o esa sensibilidad ya va creando una necesidad. Oye, pues porque al final tenéis que tener en cuenta que sois los clientes de las empresas. Entonces, mm, pues que se cree esa manera de ese interés también es importante, es un dato que les interesa a ellos. Mm.
Bueno, y esto, sí, esto ligado un poco también a una María Magdalena que ha escrito también en el chat de que se tenía que ir, pero que es sobre todo que falta formación a las familias. De hecho, Mm. esto sería una clara como actividad que se podría hacer de las comisiones de comedor, ¿no? Que las Sí, comisiones la de había puesto comedor, antes por ahí porque hablaba. mm, sería, pues bueno, que las propias familias se organicen en torno a una comisión de comedor y puedan pedir, pues es como el vínculo, digamos, legal que hay entre las familias y la empresa de poder reclamar pues todas las preocupaciones que tenemos, ¿no? Y como Charcha también exacto. vamos a seguir dando Mm, formaciones a familias para informar de cómo crear la comisión de comedor y ponernos como más mm. activos en este seguimiento, ¿no? La comisión de comedor es que es fantástica, es fantástica. Además, se puede organizar, yo no las hago mensuales porque podemos trabajar en una comisión con varios meses y así pues facilitas que las familias vengan, que todo el mundo pueda sacar ese rato, ¿no? Cada 2 meses. Y si son cortitos, incluso valoramos 3. Y en esa comisión, por si lo queréis tener en cuenta, es muy interesante que vengan los niños, pues son los que comen en el comedor, para explicarles, para que luego ellos se puedan ir a clase y puedan decir, ay, pues hemos estado y hemos pedido que, claro, son muy graciosos y te piden, es que no nos pones patatas o no nos pones frituras. Y como tenemos esta normativa, pues de vez en cuando se pueden hacer estos cambios, ¿no? Porque es la manera en la que ellos también se sienten escuchados y también sienten que el comedor es suyo de alguna manera, ¿no? Porque tienes que generar un poco, creo, este ambiente de queremos cuidaros, queremos trabajar para que comáis bien, pero también os queremos escuchar porque sois vosotros los que estáis aquí. Y luego también hacen peticiones de sushi, de cosas de estas que ya les explicas que eso no va a ser posible en un comedor escolar nunca, que se lo pondré para cenar en su casa. Ujú. Pero son comisiones que ayudan a que se genere ese ambiente de trabajo en el que todos llevamos la misma camiseta y todos remamos para trabajar por el mejor menú que podamos hacer. Las comisiones, si es un problema de tiempo, pues revisar varios menús de una vez para hacer menos sesiones, pero funcionan, a mí me gustan mucho. Vale. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra, pero es que tengo Venga. un hijo que va a escoleta, ¿no? Y la directora de la escoleta el otro día justo me comentaba que realmente en qué legisla, o sea, si el decreto de dieta mediterránea también se incluye dentro de 0 a 3 años, porque ella se encuentra Mm, que dentro de salud hay unas recomendaciones de 0 a 3, que no se coma tanto arroz porque tiene arsénico, que no se dé acelgas y espinacas o sea, por los nitritos, ¿no? Etcétera, etcétera, y que ve que el menú de 0 a 3 es exactamente igual el menú para la escuela. ujú, Entonces, bueno, mm, qué pasa con los más pequeños que tienen un comedor con catering que se mm. da, o sea, que no hay ninguna especificidad diferenciada y que simplemente es el mismo menú y el triturado es lo mismo triturado. Entonces, no sé con qué legislación se pueden coger también las escuelas de 0 a 3, si es decreto de dieta mediterránea o si es más lo que está proponiendo salud pública. Bueno, salud pública es lo mismo porque es la Recomendaciones. que hace también el decreto de dieta mediterránea. Mm. Mira, en el ámbito de aplicación del decreto, lo que te dice específicamente es que se aplicará a todos los centros educativos, entendiendo centro educativo lo que está legislado en la ley de educación, no sé qué. Y si nos vamos a ese artículo de esta ley, un centro educativo incluye los centros de 0 a 3. Son centros educativos, por lo tanto desde un punto de vista legal, este decreto aplica también a los centros de 0 a 3. La situación que planteas de un centro de 0 a 3 que lo gestiona una empresa que también lleva escuelas de primaria, se da. O sea, yo me encuentro con estas situaciones, ¿no? Que el menú, pues salvo las ensaladas que a lo mejor se hacen más sencillas,
y se quitan algunos preparados, tipo rabas o tipo así, prácticamente todo lo demás que lo podrían tomar, ¿eh? Es lo mismo. O sea, si hay un puré, unas lentejas, unas lentejas. Un pescado al horno, un pescado al horno. Y yo para centros de 0 a 3 que son centros individuales, que no dependen de catering, que trabajo directamente con ellos, hacemos cumplir el decreto también. Es verdad que en los centros de 0 a 3 pues nos vamos más al tipo de plato que planteaba Aula Balear, que son platos más de un entrante y luego un plato principal, ¿no? Pero se sirven 3 veces ensaladas, 6 veces mínimo legumbres al mes o más, pero es más fácil en estos centros hacer un plato único de guiso de lentejas o de garbanzos con un tomate aliñado de primero, por ejemplo. Pero sí que hacemos que se cumpla o nos regimos, y si no se cumple algo lo anotamos por el mismo decreto, porque el ámbito de aplicación, desde un punto de vista legal, abarca los centros de 0 a 3. Es verdad que cuando se le ha preguntado a Salud Pública no han sido tan claros, pero yo creo que no han sido tan claros porque a lo mejor han pensado que quizás en un centro de 0 a 3 no se debería permitir tanto precocinado, tanto procesado, que te lo permite esta normativa. Claro, y los yogures con azúcar cuando los niños Exacto, exacto. hay muchos Entonces yo problemas. creo que en ese sentido, claro, en algún momento se habrán dado cuenta que han metido la pata en ese ámbito de aplicación porque lo que han puesto es que aplica y luego, claro, depende de cada centro, efectivamente. Pero mira, por ejemplo, en los yogures, ya, o sea, lo pongo como cosa práctica, ¿eh? Para una empresa, comprar yogures con azúcar y sin azúcar le da igual. Quiero decir que si el centro de 0 a 3, los padres solicitáis que sea sin azúcar, pedirlo porque no es un problema para la empresa comprarlo y ofrecerlo. A veces puede ser un problema hacer un menú muy diferente, pero un producto como este, esto se puede hacer. De hecho, en los menús, pues claro, como las empresas trabajan con varios colegios, yo personalmente lo que pongo con los yogures es que se ofrecerá con azúcar o sin azúcar a demanda del centro educativo, porque me han llamado a veces familias, oye María, que es que, ¿por qué no podemos dar el yogur sin azúcar? Y les explico, mira, hacer la solicitud del colegio, porque es la manera en la que la empresa dirá, vale, pues yo te lo llevo. Si lo están sirviendo con azúcar es porque el centro lo pide con azúcar, pero si lo pedís sin azúcar os lo van a llevar. Y luego, por ejemplo, con esto del azúcar, pues hay iniciativas ya en muchos colegios de ofrecerlo sin azúcar y también una fruta. Y entonces ya el colegio sabe que va a comprar, pues si tiene 100 alumnos, para hablar en números redondos, solo hace falta que compre 30 yogures sin azúcar porque el resto de niños no comen yogur que no sea sin azúcar y al resto de niños se da fruta y ya está. O sea que estas pequeñas cosas sí que se pueden hacer. Las ensaladas yo creo que también podríais pedir lo que fuera más sencillito. O sea, pensar que una empresa, claro, a veces por cuestión de ollas, por cuestión de horno, pues hay cosas que a lo mejor no puede hacer diferente cuando es la empresa la que lleva muchos centros. Pero estas pequeñas diferencias de las bandejas que van para la escoleta, le pongo la ensalada sencilla. Eso sí lo pueden hacer. Mm, Eso sí. Tenéis que hablar más. Tenéis que pedir más cosas. Y bueno, os lo decía, ¿no? Cuando se piden mejoras nutricionales, uno siempre se pone en contacto con el nutricionista. Entonces, pedirlo para que os ayude, porque hay cosas que se pueden hacer, hay otras que no. Cuando un colegio quiere cosas muy específicas solo para él y es una empresa que lleva varios colegios, eso operativamente es muy complicado. Pero este tipo de cosas son fáciles de hacer. Y precisamente, perdona María que te interrumpa, el tema de las comisiones de comedor, pero las comisiones de comedor oficiales que dependen del consejo escolar son las que Mm, realmente pueden hacer de interlocutoras con la empresa. Lo digo porque a veces nos contacta alguna familia que ha llamado directamente a la concesionaria, y claro, evidentemente la empresa no puede atender peticiones individuales, sino que sean consensuadas a través de esta comisión de comedor. Pero también es verdad que en algunos centros existen comisiones de comedor fantásticas para dinamizar todo lo que tiene que ver con la alimentación, pero no son
comisiones oficialmente Constituida. creadas, constituidas, exacto, que dependan del consejo escolar. No implica nada más que quede constancia de eso. De esta manera, esta comisión de comedor es un interlocutor válido porque es representante del centro. Y al mismo tiempo a la dirección del centro pues, se le ayuda en su trabajo, porque si no, esta familia lo que tendría que hacer sería ponerse en contacto con el director o la directora y esta, si tiene varias consultas igual o peticiones iguales, trasladarlas a la empresa, porque claro, pero muchas veces las familias actuamos aisladamente y ahí no tenemos una fuerza ni una legitimidad para pedir ciertos cambios. Se pueden proponer, pero no será lo mismo que si lo hacemos de manera organizada. Y aprovechar estas peticiones para hacer esa reflexión con las familias sobre, por ejemplo, la cantidad de azúcar que comen nuestros hijos en general. Es decir, que hay un potencial muy interesante de mejora de todos los ámbitos de la educación, en este caso de la educación alimentaria de nuestros hijos, si lo hacemos un poquito organizados. ¿Vale? Muy bien, gracias. Sí, gracias, Miguel Ángel, porque sí, si no, luego el teléfono. Sí, tienes razón. Organizarse. Bueno, pues no sé, vamos llegando. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, la verdad es que, bueno, esta comparativa un poco entre el norte global y el sur global también, yo quería como agradecer a Vladimir y también como la envidia, ¿no? De que en todos los vocablos, digamos, como el vocabulario de estas leyes que tenéis en Bolivia, se hable tanto, ¿no? De economía campesina, economía comunitaria, ¿no? Como el desarrollo, o sea, el tema de la alimentación como desarrollo integral de país. Um, la verdad que, bueno, se nota que allí pues tenéis, o sea, lo que es la parte económica de producción agraria es mucho más grande que lo que tenemos aquí, que cada vez se va reduciendo más y tenemos muy poca presencia en nuestro Producto Interior Bruto de lo que es el sector primario, ¿no? Pero que bueno, que como Charcha también intentaremos y vamos a intentar que bueno, que esta economía del sector primario pues vaya más, ¿no? Y que podamos hacer esta economía integrada como la que tenéis allí, ¿no? Entonces, bueno, que gracias por dar este ejemplo y es verdad que las preguntas han sido más encaminadas aquí, a lo local, porque creo que bueno, el tipo de público también ha sido más local, pero que igual es interesante siempre ver también esta doble visión. Y gracias María también bueno, pues por la explicación y por todas las preguntas. Y no sé si Miguel Ángel y Isabel como Charcha pues queréis hacer también un poco un cierre o lo que sea y agradeceros. Muy contentos de nuevo de volver a tener representación de familias, de entidades cocineras, gracias Encarna. Y familias, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecidos y esperamos veros en las próximas actividades de la charcha. Yo ya he hablado mucho, pero Isabel, también nuestra compañera que estamos aquí. Bueno, la charta no somos nosotros, la red somos, nosotros somos el grupo motor que impulsamos, pero la red evidentemente soy todas las entidades que estáis adheridas. Sí, daros las gracias igualmente.